¿Cómo debería ser la evaluación para los docentes según usted, para que los padres de familia también entiendan? No, que participe también el padre de familia. O sea, que ¿cómo debería ser la evaluación? La evaluación, no, la evaluación tiene que ver para ver de qué manera nos acercamos a los niños, entendiendo de que nuestro niño... Usted sabe que un aula de sesión de un aula de aprendizaje, hay muchos niños y cada niño no tiene su propio ritmo de aprendizaje. Es decir, tenemos que entender de que cada niño es un mundo. Y hay que ver de qué manera, de qué familia, de qué característica, de qué rol social viene cada niño. Y los maestros tenemos que estar preparados, ¿no?, para tratarle dignamente a los maestros, para nuestros estudiantes. Y no decirles, ¿sabe qué? A ver, el profesor se mueve así, pero vamos a la atención de los niños. En todo caso, creemos importante de que la evaluación del magisterio, la evaluación que hace el maestro, es una tarea inherente a la cual nosotros los maestros no podemos corrernos a la evaluación. Tenemos que asumir. Se ha corrido en un inicio. Para nada. Lo que pasa es que el gobierno, por su debilidad, por no tener la capacidad de resolver el problema, sacó su información y decirle al país, no, los profesores no quieren evaluarse, totalmente falso. Nosotros inmediatamente... En cuanto a las preguntas, a ver, vamos de práctico, profesor Pedro, yo le agradecería que sea práctico. A ver, tres preguntas en la evaluación para los maestros, ¿cuáles serían? Bueno, ver de qué manera, por ejemplo, si el profesor está capacitado para ver una parte, la parte de integración, de inclusión social al niño. Si está capacitado, por ejemplo, ante el aula, tenemos niños, por ejemplo, son niños especiales. Claro. ¿Cómo atender el profesor, por ejemplo, que tenemos que ver si el niño está a su ritmo de aprendizaje? No, ¿sabe qué? Este niño no vale, de frente la voy a jalar. Porque es una situación de inmediato a proceso, a mediano y a largo plazo. Otra de las formas de qué manera el profesor tiene que estar capacitado para que el profesor no solamente tiene que luchar, no solamente académicamente, sino una lucha, por ejemplo, contra los medios de comunicación. Usted entenderá, por ejemplo, a ver, profesor, pero yo quiero que haga la pregunta, quiero que... Usted me ha dicho dos preguntas, la tercera pregunta no la entendió. Que usted quisiera que aparezcan las preguntas hacia los maestros. Bueno, si está o no, en todo caso, de cómo es que el profesor está o no en la capacidad de ver cómo se ve el problema de la nutrición infantil, por ejemplo. ¿Eso debe responder el profesor en la pregunta? Claro, lo está marcando el gobierno, porque si el niño no está totalmente nutrido, no responde el niño. ¿Cómo debe ser la pregunta en todo caso? O sea, ¿cómo debería ser la pregunta? A ver, yo quizás digo, profesor, ¿usted sabe que el niño está nutrido o no está nutrido? ¿Así debería ser o cómo sería? No. O sea, lo que tiene que verse es la convivencia, en todo caso la responsabilidad. Eso, profesor, yo quisiera que seamos prácticos y usted formule 3 preguntas hacia los maestros que debería aparecer en la hoja. Es que nosotros como dirigentes lo que necesitamos es que esta evaluación tiene que ser recogida de los mismos. Es que precisamente por eso queremos ser prácticos y decirle al gobierno, señor gobierno, queremos que las preguntas sean así. Por decir, un ejemplo. Por ejemplo, dice que el niño conoce su realidad. Conoce su comunidad, conoce, por ejemplo, a sus autoridades. Eso debe ser la pregunta. Claro, por ejemplo, que conozca primero su entorno. Primero tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, porque muchas veces hablamos de cosas superfluas. Es que finalmente no se quiere preguntar al profesor cuándo es 2 más 2, tampoco, ¿no? No, es que no se puede evadir también la parte económica, la parte pedagógica, científica, y a eso es su trabajo netamente. Muchas veces queremos en todo caso evadir el trabajo que es netamente académico, pedagógico. Es que precisamente el trabajo, las preguntas científicas es tarea inherente de los maestros, la parte que tiene que responder sí o sí. Claro, pues el profesor no puede evadir a ese, el profesor que evade una parte científica. Claro, lo que sucede es que esta pregunta le hago, profesor, porque muchas veces los padres de familia malentienden y lamentablemente, como usted bien lo dice, de que los medios de comunicación difunden que los profesores se corren, qué sé yo. En todo caso, decirle, a ver, yo por decir como profesor, yo pondría estas preguntas. Entonces, cosa que así el padre de familia entiende cómo quisieran que sean las preguntas. Claro, yo por eso le digo, es que esta pregunta no va a ser de arriba hacia abajo, ¿me entiende? En todo caso, creemos importante ponerlo. Si yo me voy a la parte académica, a la parte de matemática, de geografía, eso lo tiene que dominar el maestro, ya es una parte netamente de carácter científico. Lo que yo iba, por ejemplo, a la parte social, y eso yo no quiero agredir la situación acá, yo reconozco los medios de comunicación de las regiones, pero si usted, por ejemplo, prende la televisión, el profesor saca la mugre, prepara su clase, lleva la clase, hace su tarea, le da su clase hermosa, el niño le entiende dentro del aula, pero el niño llega a su casa, bota por cualquier lado su cuaderno, prende su televisión, esos programas